qué bueno que están con nosotros en otra entrega más de su podcast favorito de Tú a Tú con esta servidora Nilda Alanís. Lo más importante es recuerde seguir a Faya Media, donde quiera que usted vea, dele seguir, me gusta, comente, porque eso nos hace seguir creciendo. Y por supuesto, cuando cuelguen este programa súper especial, les garantizo que será un día para usted conocer a una figura política. Yo quiero que usted pueda conocer al ser humano, que usted pueda conocer más allá de ese político que hemos visto muy aguerrido, que lo hemos visto con esa fortaleza, que se ha caído, que se ha levantado, que sigue firme, que la gente lo quiere, que hay gente que no lo quiere tanto, pero hoy vamos a conocer cómo es la vida, cómo es el día a día de un candidato a senador, que también fue candidato presidencial. Ya usted más o menos me imagino que sabe con quién contamos. Un super plato fuerte en De Tú a Tú con Nilda Alanís. Recibimos a Guillermo Moreno. Candidato. Muy buenas y gracias por la invitación. Me siento muy complacido. Qué bueno. Gracias por honrarnos con su presencia. Y la idea de este podcast el día de hoy es conocer un Guillermo Moreno que nadie conoce. Porque sabemos que usted ha optado por esa figura, que después usted nos va a decir si esa es la posición suya del día a día, esa formalidad, ser aguerrido, ser frontal, o eso es una postura. Pero yo quiero que la gente lo pueda conocer más a fondo el día de hoy y que nos cuente un poquitito de esa infancia suya, dónde usted nació, sus padres siguen con vida, cómo fue esa niñez, lo más breve que usted pueda, pero yo quiero que la gente sepa un poquito sobre eso. Bueno, yo nací en Santiago Rodríguez. Y desde muy pequeño nos trasladamos a vivir a Santiago de los Caballeros. Y fue en Santiago donde desarrollé toda mi... fui al colegio en la niñez y hice también mi bachillerato y también fui a la universidad. Mi madre era profesora y mi padre... era un funcionario público, era el secretario general del Ayuntamiento de Santiago, lo fue durante más de 25 años. Wow. Y en ese sentido, digamos que provengo de una familia que son y han sido servidores públicos. Servidores públicos. Y una pregunta, don Guillermo. ¿Fue una niñez tranquila? ¿Fue una niñez feliz? ¿Usted andaba descalzo, montaba bicicleta, patines? ¿Fue una niñez así? Yo fui extremadamente feliz en mi niñez. ¿Qué usted hacía? Primero, Diga, no, déjeme decirle por qué fui feliz. ¿Por qué? Primero porque tenía, y creo que mucha gente lo tiene, unos padres adorables. Unos padres que me orientaron, me quisieron, me protegieron. Segundo, porque tengo 6 hermanos. Uepa. Y de esos 6 hermanos, 5 son hembras. Ah, no, pues entonces yo era el primero. Y entonces yo tenía el apoyo de mis hermanas. Claro. Y mi hermano varón es el séptimo. Que siempre era, nosotros le pusimos la excusa porque cada vez que nacía una hermana, yo quería un hermanito. Entonces, supuestamente, buscando el hermanito, mis padres llegaron a tener los 7 hijos. La idea es que hice una niñez feliz. Los periodos que mejor recuerdo era las vacaciones, porque todas las vacaciones, por parte de mi madre, yo tengo familia en un campo de Santiago Rodríguez. A usted lo mandaban para y entonces, allá, entonces ríos, yo todos los años en vacaciones yo me pasaba por lo menos 15 días en el campo. Entonces ese campo se llama El Fundo. Y ese era y ya no tanto, pero era en ese entonces un campo. Es decir, había que irse a bañar al río, entonces había una chorrera enorme natural, donde nosotros íbamos, que caía el agua. Nosotros íbamos por los sembrados, se sembraba mucho, había muchos sembrados de plátanos, de guineos, de batata, de yuca. ¿Y usted iba con toda su familia o sus hermanos? No, iba de vacaciones. Iba normalmente yo solo, me acompañaba algunas veces mi madre,
o iba solo, porque ya las hermanas no se le daba tanto permiso para esas vacaciones. Ok. Sí, durante un buen periodo comenzamos también a ir en Semana Santa. Entonces ya sí íbamos la familia entera. Pero digamos que durante las vacaciones iba yo solo la mayoría de las veces. Pero usted era tranquilo, travieso, No, o sea, no, porque yo creo que lo mandaban solo así porque entonces se portaba bien. montaba mucho en burro, en caballo, en lo que siempre mi madre me advertía que no quería que me montara, era en mulo. Pero Mulo. en los mulos, ¿Por porque los qué? mulos son, no, porque los mulos son más peligrosos, son más nerviosos. Pero aquí confiese, no se montó, se En- llegó a montar en el mulo. Sí, pero realmente Pero callado. acompañado, alguna que otra vez. Pero como me tenía el condicionamiento, muchas Claro. veces, las veces que lo hice, que tuve que hacerlo, era con cierto temor, porque tenía el condicionamiento de que el mulo podía en cualquier momento Claro. salir corriendo y bueno. Entonces eso lo hice muchas veces. Una de las cosas que siempre hacía era que hacíamos largas caminatas, porque mi abuelo era propietario de, digamos, una gran extensión de tierra. Tenía por lo menos 3 propiedades, entonces teníamos que caminar. Y había una de esas propiedades que era de pinos. Y a mí me encantaba poder caminar, hacer senderismo. Tanto es así que esa es posiblemente la actividad deportiva que más me gusta hacer. ¿Cómo? O sea, que el político ya de adulto hace senderismo. Sí, eso es lo que más me Pero gusta. así como en la película, Caminar, con su mochila, sí, todas sus ir, cosas. subir al Pico Duarte, subir al Diego de Ocampo, cosas de ese tipo. No, pero Son las que guárdame me esa gustan. información. ¿Usted ha subido al Pico Duarte? Sí, claro. No, pero claro. espérese, vamos Y a abordar eso ahorita. Y además de eso, donde más he hecho senderismo fue en el Diego de Ocampo en Santiago, que debo haber subido unas 20 veces, Wow. porque incluyendo algunas veces, como pasa en esos casos, durmiendo en plena intemperie. En casa de Esa fue una de mis experiencias de niñez que luego se proyectó en mí ya como adulto. Y todavía, cada vez que tengo oportunidad de poder caminar por la montaña, me gusta eso incluso más, me gusta más que la playa. Wow. Me gusta más el senderismo que, por ejemplo, porque en la playa siempre el calor se me irrita la piel y luego entonces tengo que pasarme 2 o 3 días recuperándose. Pero en cambio ahí usted ve aire fresco, se relaja, le da chance a pensar. Veo las aves, oigo el sonido de los ríos, veo los árboles. A mí me impacta mucho cuando yo veo un árbol que es frondoso, enorme, de tronco ancho. Me encanta cuando llego al firme de una montaña y puedo ver entonces el horizonte. Wow. Eso me produce un bienestar interior. Y eso quiere decir también que al final, muchas veces los padres, eso que siembran, al final los hijos lo cultivan como una pasión. Es que somos esas vivencias, de adultos, somos la reproducción de las experiencias de la niñez. Eso nos marca en todo el sentido de la palabra. Vemos que usted creció. Pero debo advertir, yo pasaba esas vacaciones en el fondo, en el campo. En el fondo. Sí, en el fondo, que es el campo. Pero también todas las vacaciones me enviaban aquí a la capital porque yo tenía a mi otro abuelo aquí, que era el poeta Domingo Moreno Jiménez. Y entonces ahí... ya en la casa de él, que él era un intelectual, un poeta muy reconocido. Lo ponían a leer. Lo que más me impactaba, él me impactaba mucho como personaje. También mi abuelo materno me impactaba mucho por lo práctico que era, cómo era capaz de dominar un animal, cómo todo lo que sabía de los sembrados, etcétera. Por ejemplo, él observaba
y decía si este año iba a haber mucho o poco mangos o poco agua, Ya cosas usted de ese sabe, ya tipo. usted Ahora, sabe. el otro extremo era cuando venía a la capital. Claro. Entonces ya en la capital era otra vivencia, porque era entonces estar en la casa de un personaje que era el fundador del Seguro usted andaba en corbata dentro de la casa y el otro usted andaba en short. Era un personaje que era el fundador Imagínese. del postumismo, muy reconocido. Entonces a esa casa iban muchos diplomáticos, iban muchos intelectuales, iban muchos estudiantes universitarios que le llevaban sus poesías para que él las revisara y la viera y los orientara. Pero le gustaba estar en ese ambiente, usted se sentía cómodo, o usted no, decía, no, sí, yo debo estar en la casa de papá. a mí me impactaba el personaje. Me impactaba. Y eso me marcó también positivamente en una actitud hacia la actividad intelectual y particularmente hacia la literatura. Que cuando ya en el bachillerato me puse en contacto con la literatura, entonces me hice un apasionado de la lectura ya de la literatura desde el primer grado de bachillerato. Y entonces pude leer extensamente no solamente la literatura dominicana, sino latinoamericana. Una parte, leí mucha literatura francesa, me gustaban mucho los escritores rusos, y así y también los escritores norteamericanos. Es decir, que en alguna forma esa era la otra cara de la moneda. Bueno, pero podemos Entonces decir pude combinar ambos exacto, mundos. exacto. Y en ambos mundos convivieron y conviven en mí. Soy un amante de la naturaleza, del campo, conozco el campesino dominicano, sus vivencias, y al mismo tiempo también me pude acercar al pensamiento intelectual. Ahora, y don reflexionar. Guillermo, yo leyendo, o sea, dándole lectura a sus emociones, a sus expresiones, puedo notar que hay una pizca de mucho más pasión cuando usted habla de la parte del campo. O sea, No, que es- eso se nota, aunque sí. los dos aportaron, pero se nota que hay algo ahí. Y esto refleja un Guillermo que no conocíamos. Déjame decirte este hombre de campo. Déjame decirte que en el caso de mis visitas en la capital, eran unas visitas más frías. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones acompañaba a mi abuelo cuando él visitaba a sus amigos intelectuales. Entonces yo, un joven, Ya usted sabe. algunas veces de 10 años, yo era, y excúsame, Pero usted tal era vez la tímido. inmodestia, era más bien observador y era muy introvertido. Okay. Y entonces yo, cuando iba a esos escenarios, lo disfrutaba en alguna forma, me impactaban. Recordemos que yo venía de Santiago y entonces venía a la capital, que Claro, siempre era, que eso era, era la meca. capital. Y entonces además él me presentaba, me decía a quién íbamos a visitar y me decía quién era ese personaje. Entonces no dejaba de ser algo que me intimidaba y que me intimidaba un poco, y yo iba con él y lo disfrutaba, pero era un disfrute más pasivo. Eso era muy distinto al campo, porque en el campo entonces yo podía correr. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era que siempre que iba al campo yo me llevaba una bicicleta también. Entonces también junto con lo que eran mis amigos, mis primos que hay, entonces disfrutábamos también. Bueno, pero en resumen entonces, ya conocimos esa niñez de don Guillermo, pero usted fue creciendo. Me imagino, por lo que me cuenta, que se portaba bien, ¿verdad? O sea que ahí no hubo problema. Era buen estudiante, no me abunde mucho en ese tema. ¿Era o no buen estudiante? Sí, fui buen Era estudiante. Buen estudiante. Entonces cuando fue creciendo, yo me imagino lo difícil que fue para usted con tantas hermanas. Esa sobreprotección, ¿se le hizo fácil a usted ya cuando fue creciendo, a lo mejor enamorarse? ¿Se enamoró don Guillermo o las hermanas le espantaban todas las noviecitas? No, eran mis cómplices. Ah, eran mis cómplices, sí. Yo no era cómplice de ella porque
cuando veía que algún jovencito se estaba ¿Usted se acercando. metía? Yo era en eso, era muy, más bien restrictivo. Ok. Y además mis padres eran también muy estrictos en esa materia. De chaperón, a nivel de chaperón. Pero, usted tiene- pero ellas, cuando ellas sentían que una joven me agradaba, ellas me daban su opinión. Eran un poco cómplices de Venga mí. acá, ¿se puede decir esta palabra? Enamorón. ¿Usted era enamorón? Siempre me gustó, me enamoraba. Sí. Unas veces, como decimos, por el estómago, ahí con las maripositas. Exacto. Y muchas veces no fructificó el enamoramiento, no me hicieron caso, Ok. porque tal vez era muy joven para la que me había enamorado. Otras veces tuve éxito, pero digamos que sí. Pero usted escribía poemas, don Guillermo, y todas esas cosas, o era... porque- Pero no tenían, poemas del momento no tenían Ok, mucho valor. ok. Bueno, pero entonces llega el momento, ya está en la universidad, se decide por su carrera, ¿por qué? O se decide ¿se decide usted a entrar en el mundo de la política? ¿Por qué? Porque vemos que usted tiene una infancia que a lo mejor usted se pudo haber dedicado inclusive a otra pasión o a otra línea. ¿Por qué usted decide entrar a la política después de tener una vivencia tan alegre, tan feliz? Decide meterse a tantas cosas difíciles que implica la política. Resulta que mi adolescencia se desarrolló sobre todo en los 12 años del doctor Balaguer. Y en esa época era prácticamente imposible para un joven que venía de una familia de gente honesta, responsable, Bueno, funcionario público, de ciudadanos que tenían y que tenían conciencia social. Era muy difícil para un joven no involucrarse en ese periodo en las luchas por las libertades y los derechos. Yo estudié en un colegio privado que es el Colegio de La Salle en Santiago. Okay. Y por ejemplo, era frecuente que todos los meses o cada cierto tiempo había un liceo público que se llamaba Onésimo Jiménez, que ellos venían, cuando hacían manifestaciones, ellos venían a buscarnos. Los hermanos de La Salle al principio hacían oposición, pero luego vieron que era peor. Y entonces que les iba peor, entonces lo que era al enemigo. Entonces lo que hacían era que abrían el colegio y compartíamos. Y todo eso contribuyó a que yo pudiera ir desarrollando una conciencia social y asumiendo además una responsabilidad como ciudadano. Es decir, desde mi adolescencia yo sentí que primero que asumí la democracia como la forma de gobierno en la que quería vivir y desarrollarme y que era la mejor forma de gobierno. Segundo, que la democracia implica sobre todo el respeto de libertades, que en esos 12 años estaban limitadas. Implicaba también el ejercicio de derechos, y en esos 12 años el derecho a la vida no estaba asegurada, el derecho al domicilio no estaba asegurado. ¿Vivía con miedo? Se vivía con mucho miedo a la represión política, porque había mucha represión. Las elecciones eran una gran, se cometían fraudes. Entonces todo eso de una u otra manera me volcó primero a un compromiso social y después a un compromiso político. Por eso estudia usted Derecho, porque usted entendió la única manera que yo tengo de hacer algo por este país, porque a lo mejor ya usted no se había perfilado como ese político que usted quería hacer, pero usted dice, bueno, desde mi punto de vista lo que yo puedo hacer puede venir por aquí, por el derecho. A mí me hubiese gustado estudiar, en algún momento tuve una gran atracción por la literatura. Pero en la UCAMA y también por la historia. Pero en la UCAMAIMA de Santiago no existían como carrera, sino eran... ¿Como algo optativo? No, había que estudiar educación y entonces especializarse en los últimos años con materias sobre historia o sobre literatura. O sea que usted sí se iba a inclinar por esa área, y al final, como no había la opción... Pero entonces luego... incluso contemplé la posibilidad de la economía,
pero la economía me hubiera gustado estudiarla aquí en la UAS. Pero mi padre me dijo, si quieres ser profesional, solo hay una opción, la Ucamaima. No es opción estudiar en la UAS, porque recordemos que estamos hablando del periodo en el cual Claro. la UAS había muchas movilizaciones, la muerte de Sagrario Díaz, todo ese tipo, la represión de la policía, los cercos policiales. Entonces, desde Santiago, desde aquí se veía la dimensión, pero desde Santiago se veía todavía peor, se veía mucho mayor. Entonces, en ese contexto, tuve que optar por una carrera de las que había en la Ucamaima. Y entonces, fue derecho. cuando vi que no podía estudiar historia en sí o literatura en sí, sino que que en realidad lo que se estudiaba era educación, entonces decidí estudiar Derecho. Y después descubrí que en gran medida era mi carrera, porque el Derecho me permitió una visión de conjunto de la sociedad, una visión del Estado, de cómo funciona, de su organicidad. Quiero 2 preguntas con relación al tema del derecho. ¿Su momento más recordado para usted, bajo ya usted siendo abogado, que usted recuerde? Yo quiero que me lo resuma, ese momento que lo marcó, que marcó su vida, que a lo mejor nadie sabe, que usted nunca ha contado. ¿Cuál usted pudiera decir que es? Bueno, tal vez el escenario mío de mayor impacto en el ejercicio de mi profesión fue durante el periodo en que fui procurador fiscal, porque eso implicó un reto muy grande, sobre todo porque nosotros recibimos en la Fiscalía del Distrito lo que habían sido una serie de expedientes de los últimos 10 años del doctor Balaguer, tanto de los casos de corrupción de ese periodo, como también varios casos de asesinatos de Estado, como fue el caso de Hernando Martínez y el caso de Narcisazo. Y entonces eso me retó a algo que yo lo decía, lo verbalizaba, pero no es lo mismo verbalizarlo a hacerlo. Claro. Y era que yo fui a esa función o en una función pública, mi norte siempre ha sido y será cumplir y hacer cumplir la ley. Y yo no podía ser procurador fiscal del Distrito Nacional con un expediente abierto en materia de corrupción e ignorarlo. Y lo que así hice fue ser coherente con lo que era mi compromiso conmigo mismo. ¿Sintió en algún momento usted miedo por su vida? ¿Recibió amenazas en algún momento? Sí, amenazas recibí, pero normalmente no soy una persona temerosa. Okay. Y eso tampoco en todo caso me inhibe para asumir mis responsabilidades. ¿En algún Yo momento? Todos los días salgo de mi casa con mi cara de frente al sol. Claro. Y en ese sentido asumo mis responsabilidades y no tengo ningún tipo de temor en lo que puedan ser las consecuencias de mis decisiones. ¿En algún momento usted lloró ahí en la fiscalía por algo que usted dijo, no, es que ya yo no aguanto esto? No. ¿Hubo algún momento suyo de impotencia donde usted diga, no, esto yo tengo que dejarlo, esto no puede seguir así? Normalmente puedo decirte que mi actitud siempre es frente a los problemas, no es doblegarme. Los problemas a mí tienden a retarme y creo que sacan de mí los retos, los problemas, sacan de mí mi mejor parte. O sea que los problemas, las situaciones difíciles son los que le sirven a lo mejor de gasolina para usted avanzar. Son normalmente un estímulo para sacar una parte de mí que en los momentos de tranquilidad está dormida. Don Guillermo, y vemos el abogado, ya sabemos que viene de una familia de servicio, un periodo donde usted se crece muy difícil en el país, la Procuraduría. Entonces, ¿cómo sale don Guillermo? Porque quiero ya esa parte, la que la gente conoce muy bien, por lo menos refrescarla para caer en el Guillermo candidato a senador, pero usted también fue candidato presidencial. ¿Cómo usted pasa de estar en la Procuraduría, decir, no, pero yo debo ser presidente? No. Yo después de la Procuraduría Fiscal
Fue un periodo, como ya dije, muy duro. Apenas fueron 13 meses. La gente cree que duré Como más toda tiempo. la vida ahí, Pero, exactamente. pero fueron 13 meses y fueron 13 meses de... No había un solo día que no había una atención. Que no se mencionara su nombre. Debo decir que fue un asunto tan intenso que a la que era mi asistente en la fiscalía, una de las primeras cosas que nos pusimos de acuerdo es, mira, ella se llama Lidia, la doctora Lidia Josefina. Yo le dije, mira Lidia Josefina, todos los días tú me vas a limpiar el escritorio, porque yo no sé hasta cuándo voy a estar. A ese nivel. O sea, que usted no lleva una foto suya ni nada. Y no tenía nada mío en la suyo fiscalía. personal. Y todos los expedientes, tú todos los días, porque no quiero, cuando se produzca la cancelación, no quiero comenzar a sacar cosas en caja. Sí. Que lo vean. Mira dónde va ahí con su caja. Y entonces Lidia Josefina cumplió eso al pie de la letra. Yo me retiraba del despacho y ella se encargaba de todo, dejarlo limpio. Yo nunca vi esa historia de usted. Lo que usted está contando es una primicia, de que usted tenía todo limpio para esperar. Sí, porque no, porque usted lo hacía. Pero déjame decirte por qué. Sí, exactamente. O sea, mi nombramiento fue el 23 de agosto del 1996. Y ¿quién lo nombra? fue en el periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández. Y fue un nombramiento que yo no busqué, quiero aclarar. Ok, usted no lo cabildió, atención, ese nombramiento no se cabildió. Yo no lo busqué, yo tenía mi oficina privada de abogados y personas vinculadas al gobierno y a la esfera presidencial le propusieron, él lo aceptó y me llamaron para proponerme la función. Okay. Y yo, que me tomó de sorpresa, porque yo ni había hecho campaña, ni era miembro de ese partido, ni tenía ningún tipo de vínculo especial, y siempre pensé que esa era una función que le iba a corresponder a un alto dirigente de ellos, o a un dirigente de ellos. O alguien que hubiera hecho política con ellos. Con ellos, muy no bien. Usted. Entonces, resulta que, como me tomó de sorpresa, mi respuesta fue, bueno, tiene que darme 48 horas para pensarlo. ¿Y qué usted iba a hacer en esas 48 horas? Porque la quisiera saber yo. Sí. Yo hubiera arrebatado ese empleo. Sí, vamos para allá, vamos arriba. Debo decirte ¿Qué que... usted tenía que hacer en esas 48 horas? ¿Hice para la montaña a ver el horizonte? No. Lo que pasa es que como yo tenía una oficina privada de abogado, yo tenía que pensar qué iba a hacer. Claro. Porque iba a hacer un cambio en mi vida. Claro. Y en segundo lugar, también tenía que consultar mi familia, sobre todo mi esposa. Claro. Porque eso iba a tener consecuencias directas. Sí. Y yo soy muy respetuoso de mi familia. Y en ese contexto, prácticamente todo el que consulté me decía que no lo aceptara. Ah, que no. Que no, porque... ¿Incluyendo su familia, su núcleo familiar? Voy a llegar allá. Porque resulta que la impresión que había, lo que normalmente se divulgaba de la Procuraduría Fiscal era que todo el que ingresaba a ella salía manchado. Embarrado. Sí. Y entonces toda la gente me decía, pero es que si te metes ahí vas a salir y tú tienes oficina, tus clientes, etcétera. Sin embargo, consulté a una persona especial en mi vida que era mi madre. Y ella me escuchó cuando yo le dije, me han hecho este ofrecimiento. Resulta que todo el mundo me opina que no lo acepte. Yo estoy en la actitud prácticamente estaba convencido de no aceptarlo. Porque no había opiniones, no había incluso opiniones balanceadas. Entonces ella me dijo algo que fue impactante, porque ella me dijo, mira, yo te entiendo y me parece bien, es verdad, todo el que pasa por esa función normalmente sale marcado. Ahora, yo lo que quiero que tú pienses es lo siguiente. Yo siempre te he escuchado a ti hablar de la reforma judicial.
te he escuchado a ti hablar de la independencia del Ministerio Público, de que en este país hay que asumir esos retos. Y entonces resulta que cuando yo que te conozco, cuando veo que te hacen el ofrecimiento, si ustedes que tienen el compromiso entonces no aceptan, entonces ustedes no tienen derecho a hablar después. Bueno, ya. Entonces, después de decirme eso, claro, ya yo me di cuenta, no, yo no puedo realmente. Yo había pasado los últimos 10 años dando conferencias, escribiendo artículos, hablando sobre la reforma judicial. Anteriormente yo era catedrático de Derecho Procesal Penal, eso era parte del contenido de mi materia con los estudiantes, que tenía que darle el procedimiento criminal, que era como se llamaba en esa época. Y entonces realmente, en el momento entonces que te dan la oportunidad de que tú puedas poner en práctica tus ideas y los cambios que tienes que hacer, ¿cómo entonces no acepta el reto? Entonces, evidentemente, van a seguir los males por los que usted quería luchar. Entonces, en ese contexto, dije, bueno, cambié de opinión. Y entonces le comuniqué, ya estábamos en las 48 horas, le comuniqué que aceptaba. ¿Se sintió satisfecho con su trabajo? Sí, me sentí satisfecho. Tal vez lo que creo es que pude hacer más cosas. Algo que usted... Se me escaparon algunos corruptos. Se le escaparon algunos corruptos. Y sobre todo, me hubiese gustado llegar a fondo en el caso de Narcisazo. González, el profesor que fue desaparecido, precisamente un 26 de mayo del año 1994. Y me hubiera gustado también profundizar aún más en el caso de Orlando Martínez. O sea que le quedaron esos pendientes. Digamos que esas son de las cuestiones que me hubiese gustado todavía llegar más a fondo. ¿Y su mayor satisfacción, bien resumido, que usted diga, no, mira, de ahí yo puedo sacar que logré esto? Mi mayor satisfacción fue que fue una prueba conmigo mismo de que efectivamente asumí lo que era mi norte, mi prédica, ir a una función a cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, y vamos entonces. Sin privilegios, sin arbitrariedades, sin discriminación. Entonces, pasamos de ahí a optar por una presidencia. Yo sé que hubo mucho trayecto, pero no lo podemos contar todo. Pero debo decir que de ahí entonces yo me fui a la academia. Y entonces me pasé varios años como decano de una facultad de Derecho y dando también varias materias que son de mi especialidad, el Derecho Internacional. Yo había he hecho una maestría en Derecho Internacional. Discúlpeme, porque verdad que usted me dijo que duró 1 año y 7 meses, ¿fue? No, solamente 13 meses. Solamente 13 meses. ¿Le tenía el día que usted salió su asistente todo preparado? Todo. No, porque siempre. Porque hay que refrescarle a la persona porque salió al año y 3 sí. Bueno, no, fue cuando... Debo de señalarte que la recomendación que yo le pedí a mi asistente, la doctora Lidia Josefina, fue porque a mí me llegó la información en noviembre del 96 que ya estaba hecho el decreto de cancelación. Es decir, a los 3 meses, a septiembre, octubre, noviembre, a los 3 meses, ya en Palacio estaban orquestando mi cancelación. Entonces resulta que no la produjeron porque normalmente toda la semana y todos los meses habían una serie de casos que se ponían en primer plano. Y entonces en Palacio decían, no, esperemos que baje. Que pase pero luego venía otro. Entonces... por eso se extendió un poco más. Sí, entonces en septiembre, cuando toman la decisión,
que el último caso que traté fue el caso de la Lotería Nacional, el gran fraude que se cometió con un aparatito que ellos controlaban los números que iban a salir. Que ese señor, por cierto, se fugó y nunca más. Bueno, uno de ellos, Mazurka, otros duraron 8 y 10 meses presos, evidentemente después que salir el nuevo ministerio procurador fiscal. Buscó la manera porque era una componenda de Palacio. Claro. Ellos estaban protegidos del Palacio Nacional. Ahora, don Guillermo, por eso es que a eso se debió mi cancelación. Eso le iba a decir, don Guillermo, porque afectando los intereses. Porque el yo abrir ese expediente e investigarlo y hacer preso a los que estaban implicados fue a contrapelo de lo que era la decisión de Palacio, incluyendo el presidente de la República, que los protegía y que incluso en ese caso específico, en una discusión que tuvimos por teléfono sobre uno de los imputados, se convirtió en el abogado del imputado. O sea, ¿cómo? ¿Pero el presidente Leonel Fernández? Defendiendo a ese imputado y yo sosteniendo las razones por las cuales yo lo iba a detener. Una pregunta, ¿y usted había dicho esto anteriormente? Que Leonel Fernández lo he comentado varias veces. Y una pregunta. Pero lo que quiero señalar es que a partir entonces de noviembre es que yo le doy la recomendación a mi asistente Lidia Josefina. Listo, sí, porque porque en cualquier momento se puede presentar. Y efectivamente, cuando se presentó, que me llamaron de la consultoría jurídica, que el presidente había dispuesto de mi función, entonces no hubo que recoger nada, porque todo estaba recogido. Ok, pero mire, una cosa importante con relación a eso, mucha gente lo ve a usted como confrontativo, aguerrido. Usted se arriesgó en ese momento con todo el poder que tenía con todo el poder que tiene cualquier presidente, y según usted me dice, usted prácticamente enfrentó a Leonel Fernández vía telefónica cuando él defendía y usted no, espérate, él va para adentro. No, lo que pasa es que hay que entenderlo. Hay que entender mi posición. Digo, me refiero a que todo el mundo, a lo mejor otros en su posición le dicen, sí señor, sí señor. Sí, pero ese no soy yo. Porque resulta que yo había hecho una investigación. Okay. Y en esa investigación yo tenía la soberanía como funcionario público, como procurador fiscal de ese caso. El presidente de la República, el Ministerio Público tiene una independencia funcional. Es decir, y esto hay que entenderlo, y hay que entenderlo porque hay que preservarlo. Ni el presidente de la República, quien sea, ni ningún funcionario del Estado puede decirle a un procurador fiscal, usted tiene que pedir 20 años para ese caso. Eso es lo que se llama la independencia funcional que tiene el Ministerio Público respecto de los casos penales que investiga o que hace persecución penal, y que él es entonces el que tiene el criterio, y cuando digo Ministerio Público hablo del conjunto, el que tiene el criterio de si realiza o no la investigación, porque alguien puede denunciar y el Ministerio Público tiene esa facultad de decidir si hace o no la investigación. Segundo, de si hace o no acusación. Esa es otra facultad, porque puede después de investigar decidir no hay elementos. Pero don Guillermo. Perdón. Y tercero, cuando hace acusación, cuando hace ya imputación, el pedimento de la pena, de la sanción que le pide al juez que se aplique. Bueno, ahí iba. Él le sugirió, no merece sanción. Estábamos en la fase, después que yo había investigado, estábamos en la fase de la imputación. Y resulta que cuando yo investigué el caso, todos los demás que fueron investigados señalaban a esa persona que participaba directamente en las operaciones y que recibía parte de los beneficios. Entonces, yo no podía
como Ministerio Público, ese fue mi argumento. Más que una discusión, fue un argumento. Yo no podía, mi argumento fue, es que no puedo excluirlo a él, aunque sea quien, la persona que sea, porque todos los otros testimonios que se han recogido y que se han dado y que están en el expediente lo vinculan a él, aunque él negara. No, pero no lo va a decir. Porque incluso no fue casual que a él yo lo dejé, a esa persona yo la dejé de último para investigarlo, porque yo sabía la que era más difícil de que admitiera, pero los otros sí. Entonces, con ese orquestación de opiniones, entonces yo procedí. Entonces ahí es que viene ese diferendo donde yo sostengo que efectivamente esa persona yo la voy a arrestar. Al día siguiente, entonces yo dispuse ante el arresto de todo lo que había investigado, incluyendo esa persona, y entonces efectivamente eso fue la gota. Porque en lo que se dijo en Palacio es, aquí hemos estado esperando un momento apropiado para cancelarlo. Pero ese momento no va a llegar porque él toda la semana, todos los meses tiene un caso nuevo. Claro. O lo hacemos o no lo hacemos. Usted era muy popular. La gente lo veía como alguien que iba a dar solución, que iba a seguir saneando. Yo creo que lo que la gente veía era que yo no tenía privilegios, que yo me creí que mi función era cumplir y hacer cumplir la ley, que no es finalmente ningún mérito, porque esa es la obligación de todo funcionario. En un país donde hay funcionarios que no hacen eso, se convierte en un mérito, pero eso no es un mérito, porque al que lo llevan a una función pública es para que cumpla y haga cumplir la ley, para que la aplique sin privilegios. Bueno, pero mire, para aprovechar su visita, porque el tiempo sigue avanzando, pero ya tengo que caer definitivamente su candidatura a senador, porque ya vimos y de verdad me ha encantado conocer más de usted, conocer esas cosas que la gente a lo mejor no sabe, ese trasfondo. No es fácil, y no me diga usted a mí que me está escuchando, que me está viendo, que usted se atrevería a enfrentarse de esa manera a un presidente, porque claro, todo el mundo en un momento como ese tiene que pensarlo, pero cuando un presidente... Debo decir que fue un diálogo, fueron argumentos jurídicos, claro, y de una manera muy respetuosa. Sí, pero yo imagino que de manera respetuosa de ambas partes. No someta a fulano y usted lo mandó a meter preso. De ambas partes. Lo único es que el diálogo duró más de una hora. Entonces, pero al día siguiente yo mantuve mi posición. Su posición. O sea que muchos creían que después de esa llamada yo iba a ceder, pero yo tenía la convicción y tenía la facultad de hacerlo. ¿Usted va con ese mismo empoderamiento para el Senado? Si usted llega a ser senador. Es que yo no soy, es que ese soy yo. Yo no soy de día Clark Kent y de noche Superman. No se pone los lentes de día no, y de noche. No. Yo soy Guillermo Moreno y soy una persona que he hecho una vida transparente ante la sociedad. Y en ese sentido, mi función como senador, por eso el eslogan de un senador en serio. Y cuando hablamos de un senador... ¿Y qué quiere decir en serio? Sí. ¿Que los otros no han sido en serio? ¿O usted va a ser el más serio? No quiere decir ni una cosa ni bueno, atención, para que dejen de estar. Explíquelo usted, porque muchas veces... Cuando ahí se dice un senador en serio, lo que significa es mi actitud, mi compromiso. Yo no estoy hablando de los demás, yo estoy hablando de mí. Yo estoy diciendo es que yo voy a asumir esa función en serio. ¿Y a usted como parte de mi responsabilidad, como parte de mi conciencia ciudadana, como parte de mi conciencia como funcionario público. Y para mí, asumir la senaduría en serio significa, en primer lugar, legislar en serio. ¿Y qué es legislar en serio? Nunca decir nunca hacer esto de que voté por una ley sin leerla. Eso es no asumir la legislación en serio. Asumirla en serio es la ley que yo voy a
disentir de ella, el proyecto de ley o la ley que voy a apoyar, es porque yo la he leído, la he estudiado, tengo conciencia de ella y por tanto entonces asumo una u otra. Legislar en serio es también hacer un esfuerzo para trabajar en equipo, porque el Senado es un órgano colegiado. Claro. Y en ese sentido vendrán proyectos de leyes de cualquiera de los 32 senadores. Y vamos a tener que aprender a trabajar en equipo y hacer consensos. Y a propósito de trabajar en equipo... Y lo otro es fiscalizar en serio, que es la otra función del senador, del legislador. Fiscalizar en serio es que haya mayor equilibrio de poder, que haya división de poder y que por tanto nosotros seamos capaces de darle seguimiento a las políticas públicas. Todos los años en el Congreso se aprueba un presupuesto nacional y a cada ministerio para distintos programas se le asignan fondos. Nosotros necesitamos que desde el Congreso haya una mayor cada vez fiscalización, porque eso es la democracia en que creemos. La democracia en que creemos es aquella que tiene mayor equilibrio de poder. Y en tercer lugar, es también representar en serio. Por eso una de las cosas que he estado planteando es que vamos a hacer un Congreso abierto, de tal manera que los ciudadanos puedan sentir en mi senaduría, los ciudadanos de la capital, de Gualey o de Arroyo Hondo, de Guachupita o de Capotillo o de cualquier lugar, que nosotros somos su voz y su rostro. Y entonces ese Congreso abierto, ese Senado abierto que vamos a tener, es para precisamente que los ciudadanos puedan permanentemente comunicarse y nosotros ser su voz y su rostro en ese Senado. Guillermo, eso es representar. Tengo que hacerle una pregunta, porque usted habló de trabajo en equipo. Usted está de la mano con el Partido Revolucionario Moderno. La gente dice, bueno, pero él ha atacado mucho al presidente, atacó mucho al presidente. ¿Cómo pasa estar ahí? ¿Cómo le han dado esa acogida? Si se le han dado. Es importante, y creo que esto es un buen escenario para que usted diga, sí, cómo se siente, cómo lo han acogido, cómo lo han recibido. Usted siente el respaldo del partido, de la maquinaria del partido. Sería importante que la gente conozca. Sí, lo primero es que yo no he atacado al presidente. Yo he fijado posiciones públicas sobre temas. Y eso no es atacar al presidente, eso es fijar posiciones, claro, fijar opiniones. Uh-huh. Lo segundo que quiero señalarte es que yo me siento una persona bendecida porque la acogida que he recibido dentro del Partido Revolucionario Moderno, de su alta dirección, de todos los dirigentes del distrito, de la primera, de la segunda y de la tercera circunscripción, los presidentes y secretarios generales de la zona, las comisiones operativas, los dirigentes, los militantes, los miembros. Ha sido una acogida y un apoyo entusiasta y que se ha manifestado ya en decenas de encuentros que hemos tenido. Uh-huh. Que lo hemos tenido tanto por digamos, con los presidentes de la primera circunscripción y secretario general, que lo hemos tenido en encuentros ya más informales y que van a continuar. Sobre todo porque lo que más nos unifica es que compartimos propósitos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros compartimos el propósito de que lo mejor que le puede pasar a este país es que Luis Abinader siga 4 años más. Y usted, senador. Y que en ese contexto nosotros podamos contribuir desde Alianza País, que es mi partido de origen, podamos contribuir unido y aliado al PRM, junto con otros partidos aliados, a que no haya retroceso. Don Guillermo, pero lo que aquí no puede haber es retroceso. Y por eso es que insisto, lo mejor que le puede pasar a este país es que Luis Abinader continúe, sobre todo bajo lo que es su planteamiento de este periodo, que es para profundizar el cambio. Es decir, que donde se ha llegado en todo este esfuerzo por hacer un gobierno honesto, transparente, por fortalecer la institucionalidad democrática, donde se ha llegado ahora hay que profundizarlo.
Y eso entonces tiene un valor, porque eso es lo que va a permitir, el hecho de que se profundice el cambio, es lo que va a permitir que el cambio se haga irreversible, que esas opciones que se robaron el país por 20 años y que se garantizaron impunidad y que secuestraron los poderes públicos, profundizar el cambio y hacerlo irreversible es lo que va a permitir que esa gente no vuelva nunca más, no haya posibilidad de volver atrás. Y eso es lo que nos unifica, y eso es lo que nos da una unidad. Don Guillermo, pero en esa misma línea, y discúlpeme que tengo que interrumpirlo porque tengo que sacarle el mayor provecho a su visita, en esa misma línea, hay muchos que dicen que usted ha necesitado la maquinaria completa. Hay muchos que dicen de la oposición, ay, mira, tuvieron que buscar al presidente, tuvieron que buscar a Fellito, tuvieron que buscar a Yayo para que lo acompañe. ¿Qué usted le dice a esa oposición? No, magnífico. Ellos son del PRM y ellos apoyan. Yo no soy candidato de otro partido. Yo soy candidato del PRM y de más de 20 partidos. ¿Y sus números? Y todos esos partidos han asumido la candidatura al senador. Entonces, no es solamente a mí, claro. Ellos también apoyan al senador de Santiago, al senador de Montecristi. O sea, que bienvenidos sean todos esos Entonces, apoyos. No, todo lo contrario. Claro. Esos apoyos y muchos más. Exacto. Y muchos más, porque de lo que se trata es de competir, y en el caso nuestro, para ganar. Guillermo, algunas encuestas lo dan a usted muy por encima de Omar y otras también encuestas muestran a Omar también con buenos números. ¿Cuál es su posición? Bueno, nosotros estamos muy por encima de los demás candidatos a senador. Y yo pienso que no es difícil de entender, porque lo que pasó aquí el 18 de febrero es muy claro. Es decir, el Partido Revolucionario Moderno, junto a una veintena de organizaciones, obtuvieron el voto favorable, en el caso del Distrito Nacional, de un 61%. Hay que entender entonces que toda esa maquinaria, tanto del PRM como de los partidos aliados, que están unificadas en la candidatura a senador, se van a manifestar también en favor del que es su candidato a senador en el Distrito Nacional. Entonces, por eso es claro, es evidente que los números de las encuestas nos favorecen por mucho, y eso va a continuar, porque las candidaturas que se van desarrollando y que se perfilan como triunfadoras también van generando una simpatía adicional. Claro. Porque hay una parte del electorado que efectivamente se identifica con aquel que va a ganar. Y después de esta entrevista usted va a subir 7 puntos más. Cuidado. Don Guillermo, pero hay un punto que tenemos que tratar, don Guillermo. Mire, yo soy del área de comunicación estratégica. Tú sabes que los estrategas de comunicación han prohibido que me digan don Guillermo. ¿Y cómo tengo que decirle? Guillermo, senador. Ay, qué chévere, Guillermo. Pues mire, Guillermo. Porque eso de don me distancia. ¿Verdad? ¿Cómo que le distancia? Yo sé que tú lo haces por respeto, por cariño, sí. Pero entonces ahora, como estamos... No, y después de conocerlo más, ahora lo admiro más. Ay, porque realmente es importante. Por eso me gusta mucho esta conversación amena. Y lo tengo que interrumpir porque es que aquí podemos hacer 7 programas. Pero claro con usted, que sí, Guillermo. Claro que sí. Entonces, mire, hay algo que no podemos dejar de mencionar. Y creo que esta es la primera plataforma que vamos a tener información suya sobre lo que está pasando con sus campañas promocionales. Yo sé que hay muchos políticos que confían en sus equipos y dejan que sus equipos actúen, que sus equipos hagan, que sus equipos ejecuten. Y el que está de aquel lado esperando esos spots para despotricar, para picotearlo y decir, mira este error, mira este error, mira este error, al parecer ha trabajado muy bien. Porque no es posible, don Guillermo, que sus spots hacen un ruido o crean una revolución y nunca se había escuchado usted decir qué ha pasado ahí o cuál fue la situación. Y este es el caso del más reciente spot suyo.
muy bonito, por cierto, una imagen impecable, un limpio, donde se ve una niña recorriendo, ¿verdad?, rumbo a entrar a esa cámara tan solemne. Y lo primero que dijeron, pero eso está prohibido por la ley. ¿Y qué es lo que está haciendo este señor? Entonces yo quiero que usted aproveche de tú a tú con Nilda Alanís y usted diga si es verdad que está prohibido por la ley, porque en la República Dominicana sufrimos de poner a correr bolas y después recoger esa bola, eso es imposible. Entonces, si está prohibido por la ley, si anteriormente, que yo sé, me consta que otras personas han usado el hemiciclo para publicidad, yo lo voy a decir ahorita más adelante después que él hable. Y ¿cuál fue el motivo de hacer ese spot? Lo primero que debo señalarte es que muchas de las cosas que estás oyendo, afirmaciones, son falsas en cuanto a las afirmaciones que están haciendo. Nosotros con ese spot no hemos violado la ley, ni estamos violando la ley. Okay. Y lo voy a demostrar a seguidas. Y debo señalarte que parte de la reacción que está teniendo en relación al spot es porque nuestros adversarios, que son muy dados a la tergiversación, a la campaña sucia, no han resistido y han querido desmeritar un spot de televisión que ha revolucionado el esquema comunicacional. Porque hay un antes en toda la campaña senatorial, hay un antes y un después de ese spot. Es el spot con mejor realización y además de eso de mayor impacto. Tanto es así que durante las primeras 4 horas cuando se divulgó, todas las manifestaciones, te puedo hablar de más de un 95%, eran laudatorias, positivas. Había gente que escribía, se me engrifó la piel. Hubo gente que dice, se me humedecieron los ojos, qué gran impacto, etc. Claro, esos que hacen campaña sucia de nuestros adversarios y las bocinas que ellos orquestan, inmediatamente se activaron y comenzaron. No, que estaban esperando por minutos el spot suyo. Y comenzaron, no, ellos no lo conocían. Lo que los motivó a orquestar esta campaña es precisamente el éxito del spot. Entonces, mira, han alegado que es violatorio de la ley electoral, es falso. Hay 2 artículos que se han citado. Uno es el 207, ¿qué dice ese? Que habla de fijar propaganda electoral en edificaciones públicas. Okay. Si tú tomas la palabra fijar, es sinónimo de colocar. Claro. Por tanto, se está refiriendo a la propaganda física, como afiche, las letras, el logo, etc. Okay. Nosotros no hemos ido al Senado a colocar, a fijar eso. Okay. Hay un párrafo donde se mencionan ahí las edificaciones, pero como todo el que tiene una mínima formación sabe, el párrafo de un artículo no es más extenso que la parte capital del artículo. Claro. Normalmente el párrafo lo que hace es que hace especificaciones de la parte de la capital del artículo, y así mismo pasa con el párrafo de ese artículo. Luego ellos mencionan el artículo 210. ¿Qué dice? El título del artículo 210 es los actos de gobierno y en el contenido y de los ayuntamientos no pueden ser utilizados para actividades partidistas. Entonces, nosotros no se trata de un acto de gobierno, no se trata de un acto de ayuntamiento. Claro. Por tanto, nosotros no hemos hecho una violación. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo que usted hizo? Nosotros usted pidió permiso para usar esa sala. Nosotros, no yo como persona, sino la agencia encargada publicitaria le solicitó formalmente a la presidencia del Senado autorización para hacer una filmación. Claro. Fíjate que en la ley en ningún momento prohíbe hacer una filmación. Ojo,
no habla de prohibición de filmar. Debo aclararte que la Plaza de la Bandera es también un lugar público, una edificación pública. Ah, claro. ¿Entiendes? Y la usan también. Y se utiliza. Entonces, en ese contexto, ¿cuántas veces no hacemos actividades también en el altar de la patria, en la parte, y vamos y hacemos una ofrenda? O sea, que usted no va a desmontar su anuncio, usted va a mantener su anuncio, su spot. Es decir, que nosotros lo que hicimos, lo que hizo la agencia fue que solicitó autorización a la presidencia del Senado, y la presidencia del Senado, la única condición que puso era que había que esperar la vacación legal, es decir, que cesara de funcionar las cámaras legislativas, como efectivamente cesaron en el mes de diciembre hasta el 27 de febrero. Y en ese periodo no se dieron un día, pero todo eso autorizado. Don Guillermo, ¿y los que estaban atrás eran extras? No es que usted puso senadores actuales del partido. Por Dios, todos son extras. Fue una filmación. Claro. Eso en primer lugar. Es decir, que eso se hizo con la autorización debida de las autoridades del Senado. Y lo hizo la agencia. Dicen que usted, en ese spot usted está atacando al gobierno. En segundo lugar, también se han mencionado que hay una jovencita, una adolescente que participa. Y yo le quiero decir, en el país la ley permite que los jóvenes, los niños que tienen talentos, puedan hacer uso de ese talento. Por ejemplo, hay niños que son cantantes, claro. Hay niños que son actores y actrices. Claro. Por ejemplo, aquí hay una embotelladora de leche que tiene muchísimos anuncios con niños y niñas. Claro. Porque es promoviendo la leche. Pero atacaron a la niña también. No me entonces, ¿cómo se hizo para que la población vea cómo nosotros somos rigurosos en estas cosas? Claro. La propia agencia hizo un casting. Es decir, probó 5 o 6 adolescentes y evidentemente con la autorización de sus padres, que es lo que pone la ley cuando son menores de edad. Y además de eso, en ningún momento un uso que le pueda afectar a su honor del menor de edad. Claro. Entonces, después que se hizo el casting, la joven que aparece en el video fue la que captó la atención, porque tiene un talento natural para la actuación. Es una actriz esa niña, esa joven. Entonces, se fue contratada por la agencia. Es decir, que tampoco ahí hubo violación. En tercer lugar, quiero señalar lo siguiente, que es muy importante. El primero que ha hablado en la República Dominicana de que hay que enfrentar la inseguridad ciudadana es el presidente Luis Abinader. Y la mejor muestra de eso es que ha nombrado una comisión con más de 30 profesionales e intelectuales para iniciar, y tiene 2 años trabajando en la reforma policial. Sí. Lo mismo el ministro Jesús Vázquez, Chu Vázquez, ha hecho esfuerzos también sostenidos y ha desarrollado programas importantes frente a la inseguridad ciudadana. Pero eso no significa que la inseguridad ciudadana no sigue siendo un problema en la República Dominicana. Lo que yo estoy diciendo ahí es que yo voy desde el Senado, que es el área legislativa, a trabajar también por la reforma de la Policía Nacional y de la justicia. Claro, y digo de la justicia porque parte del problema de la inseguridad es que la justicia, el aparato judicial de justicia dominicana, sobre todo penal, tiene mucha porosidad y por tanto es parte del problema que tenemos que resolver, reformar parte de los sistemas de enjuiciamiento, de procesamiento, para poder entonces tener una justicia más eficiente en la sanción. Nosotros no podemos seguir con un 70% de presos preventivos. Eso no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Es decir, yo lo que estoy es asumiendo un compromiso del esfuerzo que está haciendo el presidente en la rama ejecutiva de reformar la policía y de enfrentar la inseguridad ciudadana. Me comprometo a darle continuidad en el escenario del Senado, que es el escenario legislativo, que es un poder independiente. Entonces, en ese sentido, lo que hay es
un esfuerzo de continuidad y de complementariedad al esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Don Guillermo, yo debo confesarle que yo necesitaría 3 podcasts más como este para conocer la visión suya, todo lo que usted quiere hacer desde el Senado. Y bueno, y los próximos planes de comunicación. Me imagino está sus adversarios esperando ahí ese próximo spot. ¿Viene otro spot más? Pero claro. Ahí, claro, prepare. Claro. Déjame decirte, el spot lleva cerca de 700,000 visualizaciones. Y seguirá subiendo. Y es uno de los spots de mayor visualización que ha habido en toda la campaña. Y dice don Guillermo que no lo va a tumbar, así que aguante su oposición, que usted va a seguir viendo ese spot ahí. Es legal, es claro. Más. Ahora yo los invito a que lo miren. A que lo vean. Y que vean primero cómo nosotros, de manera respetuosa, pero cómo hacemos spot de calidad, con mensajes de calidad y asumiendo además de eso responsabilidades en una visión y en un compromiso que tenemos de trabajar por la reforma policial y por la reforma de la justicia como parte del esfuerzo que vamos a hacer para que haya mayor seguridad ciudadana. Bueno, yo creo que de verdad para mí ha sido un privilegio, un placer conocer más de usted, don Guillermo Moreno. Guillermo ¿verdad? Senador. Cero don, es más cercano, más cercanía. Sí. Conocer a Guillermo. Sabemos de sus luchas. No es, y yo voy a hablar ya desde el punto de vista, como me gusta hablar claro con la audiencia, no es un aparecido, tiene historia de trabajo. Y una historia de trabajo marcada por la integridad, marcada por enfrentarse a quien se ha tenido que enfrentar en favor del país. Entonces, sea usted el jurado, porque cuando estamos hablando del Senado, de un senador que va a trabajar en favor de todos, usted tiene que saber lo que usted va a hacer. Usted tiene que saber por quién usted va a votar. Usted tiene que ver una carrera de trabajo, una carrera de luchas, una carrera de jugársela por las causas que son imperantes para el país. Y yo entiendo que usted ha llenado con check marks todas esas. Así que yo le deseo la mejor de la suerte y que venga cuando sea senador y que nos tome la llamada cuando sea senador y que de verdad. Mira, estoy levantando mi mano porque estoy asumiendo en público ese compromiso. Ahí está. Y que de verdad podamos seguir haciendo la diferencia, que es lo que todo el pueblo dominicano quiere. Así que, don Guillermo Moreno, Guillermo senador, gracias por haber estado aquí en este De Tú a Tú con su servidora Nilda Alanís. Ha sido un privilegio, un placer haber compartido con todos ustedes. Recuerden seguir donde quiera que usted vea Falla Media, dele like. Así que nos vemos en la próxima.